Los explicadores. Para presentarnos, clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. Amigos, muy buenos días. Estamos aquí en Clarito está Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Les decimos muy buenos días hoy, en esta radiante mañana de verano. Sí, está bien. Buenos días con todos, Sebastián Oleas, Vicente Albornoz. Y hoy día tenemos invitado. Tenemos un invitado especial. Sí. Tenemos un invitado especial al que le invitamos acá por varias características. Primero, es una persona que entiende mucho de economía, es un empresario exitoso aquí y en el Perú. Y además fue ministro de Finanzas en el gobierno de Sixto Uramballén, si no me equivoco. Así fue. Tenemos a Mauricio Pinto aquí, al que estamos a punto de acribillarle con preguntas. Sí. Bueno, bienvenido, Mauricio. Gracias igualmente. Y el tema de hoy, bueno, a ver, vamos poco a poco. El dato de la semana, Sebastián, es 3%. De una, sí, sin anestesia. Sin 3%. anestesia, 3%. El dato de la semana es 3%. Es lo que se estima que crecerá la economía del Perú en este año. Muy bien, de acuerdo al Banco de la Reserva del Perú. No, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Perfecto, muy bien. Alrededor del 3% se espera que crezca el Perú. Lo cual, la típica pregunta, ¿no? ¿Es bueno o malo? Bueno, es mucho o poco, ¿no? Creo que la respuesta es depende, ¿no es cierto? ¿O no? O sea, a ver. Depende con qué te compares. En la modesta opinión, comparar con el mismo Perú hace algunos años? en mi modesta opinión es poco, Sí, pero comparado con el Ecuador es mucho. sí. Porque todo indica que el Ecuador este año crecerá 1%, quizás menos del 1% en el año completo. Ya. Entonces, no sabemos si no es probablemente hasta No, junio y del tampoco próximo sabremos hasta bien avanzado el 2019 cuánto crezca el Perú este año, año. Ajá. pero según el Fondo Monetario va a crecer 3% el Fondo Monetario en el 2018. ¿Eso es mucho o poco, Mauricio? ¿Bueno o A malo? ver, es poco para el potencial que tiene el Perú. Es decir, yo diría que el Perú tiene otros problemas de lo que tenemos nosotros acá en el Ecuador. Y la poca capacidad de gasto hace que el Perú no crezca. Porque al mantenerse los precios de los commodities, de los metales, en valores más o menos constantes, no hay ese crecimiento que tuvo de los años anteriores cuando el comprador de los metales, China, crecía los valores que crecía China. El momento en que eso se frena, ya tiene que el Perú pensar en otras cosas que tiene que crecer a cifras importantes, donde se genera una cantidad enorme de empleo. Y por el otro lado, la infraestructura peruana todavía es deficiente, teniendo el dinero que tiene el Perú, porque no hay que olvidarse la reserva internacional que tiene el Perú, la calificación que tiene el Perú en el mercado internacional. Le sería muy fácil conseguir crédito o conseguir inversionistas para carreteras, para etcétera, etcétera. Desgraciadamente la capacidad de gasto que tiene el Perú es muy baja, el gobierno peruano. Y la razón principal es porque la concentración de las actividades está en Lima. El Perú es un país muy grande, es un país que tiene una costa muy grande y que las ciudades intermedias son ciudades que no son atractivas para nadie, porque la falta de infraestructura en esas ciudades no permite que... ¿Cuál es la segunda y cuál es la tercera ciudad del Perú? Bueno, Arequipa es la segunda ciudad. Ya, ¿con cuántos habitantes al ojo? Al ojo, Arequipa debe estar en 1.300.000, 1.400.000. Mientras tanto, Lima está en... 9,5 millones. Claro, en realidad el Perú es aquel país pegado a la ciudad de Lima. Es un país pegado a la ciudad de Lima, pero el desarrollo que viene no está en Lima. Por ejemplo, todo el desarrollo que ha venido haciéndose en la parte agrícola, en el desierto realmente, que tiene unas ventajas enormes. Cuando uno dice agrícola en el desierto, uno se queda un poco pensando. Pero que hay que acordarse que el Perú tiene una costa muy, muy delgadita y que tiene agua, pero en la parte alta. O sea, detrás de la cordillera, digamos. Detrás de la cordillera, pero que las obras para tener agua en toda la costa no son caras, porque no hay una distancia enorme y hay cantidad importante de agua. Entonces, se ha convertido el desierto en una cantidad de sitios donde uno pasa del desierto y ve verde y pasa del desierto y ve verde.
Y evidentemente, con esas condiciones, el Perú tiene oportunidades grandes porque procuraron hacer negociaciones de libre comercio, inclusive con China. China es un comprador importante de alimentos. Tienen la uva, tienen el aguacate, tienen arándanos, tienen una serie de productos que son muy rentables hacerlos Y en esa entonces, costa. la pregunta es, ¿por qué crecen solo al 3%? A ver, lo de solo al 3% está totalmente entre comillas, porque están creciendo 3 veces más rápido que el Ecuador. A ver, sí, pero si tú ves en los últimos años el crecimiento del Perú ha sido a través de lo extractivo y especialmente metales. ¿Ya? ¿Ok? No es una exportación, no es una producción que se hace en el Perú, porque lo máximo que hacen son unas barras de oro mezclado con otros metales para exportar a Suiza, porque la refinación final se hace en Suiza. Entonces, separa eso, que son inversiones monumentalmente grandes y toman tiempo, y obviamente no crece. Y parece que el país no avanza, pero no avanza a la velocidad que debería avanzar por las condiciones que tiene. Porque aquí, haciendo una comparación, ¿no? Y lo que tú dices tienes razón, es 3 veces lo del Ecuador. El Ecuador tiene mejores condiciones desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de regiones, desde el punto de vista de que el país puede producir en todo el país. Es como más concentrado. Es además. más concentrado. Te doy un ejemplo. Tú vas del Carchi al Macará y tienes salidas a la costa, 7 salidas a la costa de primera orden. El Perú, tú vas desde Piura, digamos, hasta Tacna abajo y tienes 2. El resto son simplemente vías no carrozables. Es decir, entonces ahí viene el tema de la infraestructura. Ahora, el Perú tiene condiciones, en cambio, de que ha hecho un buen deber económico de manejar la economía adecuadamente, tienen reservas importantísimas internacionales. Si no me equivoco, la última cifra estaba en $60,000 millones de reservas internacionales, tiene una capacidad de gasto grande. Se metió en un problema político, vino el tema del RIEG y la corrupción y le frenaron al país. Y por eso es que no crece a las tasas que debe crecer. Claro, lo interesante es que Perú sí tuvo, digamos, en este boom, digamos, de los metales, tuvo un periodo importante de ahorro, o sea, ahorró. Definitivamente que sí. Cosa que Ecuador no hizo. Ese es la falencia que tiene el Ecuador, porque ahorita nosotros estamos pensando cómo financiar ese déficit enorme que tenemos y de qué manera lo vamos a hacer. ¿No es cierto? Porque el Ecuador tiene una ventaja enorme desde el punto de vista de no tener los vaivenes profundos desde que nos dolarizamos, porque la ventaja más grande es para la gente que menos tiene. Totalmente. ¿No es cierto? Y estamos ahora viendo la diferencia con Venezuela, que el tema es que aquí el que gana dólares, gana en dólares. Claro. Y que sus dólares sirven inclusive más afuera que adentro. Totalmente. ¿Ok? Entonces, eso hace que aquí no se note el tema de la pobreza extrema. No quiere decir de que no tengamos pobreza extrema, pero la gente, por lo bajo que gane, gana en moneda que no se devalúa. Esa es la verdad. Pero bueno, a ver, estamos a punto de cumplir 20 años de haber firmado la paz con el Perú. A los niños en el Ecuador, en los colegios, ya no les enseñan que más patriota es aquel que más odia al Perú. Simplemente, es que, por favor, así era. No, es hace verdad. 40 años era así. Totalmente de acuerdo, Vicente. Ahora más patriota es el que más ama al país, pero no el que más odia al Perú. Claro. Y lo cual es algo absolutamente positivo. El número de muertos en guerras con el Perú desde el año 95 hasta acá es 0, lo cual es el mejor dato que puede haber. No ha habido guerras. Por eso, el número de guerras es 0, el número de heridos es 0, el número de muertos es 0. O sea, que bueno, que aquí hemos dicho alguna vez, le quitaste una excusa adicional al gobierno de turno para desviar la atención, ¿no es cierto? Además, vean, si uno viaja por el norte del Perú, Piura, que es un centro de desarrollo muy importante en este momento, está más cerca de Quito y Guayaquil que de Lima. Es decir, el Ecuador debió haber tenido una participación muy activa en el tema del desarrollo del Entonces, bueno, el punto es, ya tenemos, estamos de cumplir 20 años de paz con el Perú. Ese es un excelente dato. Debíamos haber dado ese dato. 0. 20. No, 20, pues, 20 años de 0 guerra. Por lo tanto, vale la pena acercarnos un poco a la economía del Perú. Lo acabamos de hacer con Mauricio Pinto, que vive buena parte del año en Lima. Iba buena parte del año en Lima Y haciendo cosas. el dato de la semana fue 3% el crecimiento que se espera del PIB del Perú en el año 2018. Y
Volvemos luego de una corta pausa hacia el tema de la semana, pero no se olvide, Banco. Grupo Promérica. Los explicadores. Para presentarnos, clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. Amigos, muy buenos días. Volvemos, Sebastián Oleas, Vicente Albornoz aquí en Clarito está. Tenemos a nuestro invitado Mauricio Pinto, empresario ecuatoriano que también tiene inversiones en el Perú. Pero antes, como siempre, hacemos una pausa para agradecer a toda la gente que nos ha buscado en los medios, en las redes sociales. A Luis Flores, que nos nos felicitó por el anterior, hace 2 programas, el del costo de oportunidad. A Ipso Facto, que no solo que nos analizó, sino que ahí nos hizo una crítica constructiva sobre uno de los conceptos que dimos. Y a José Alonso Hidalgo, que también muy gentilmente nos hizo un comentario y nos dice, ¿por qué será que PDVSA en el Ecuador vende la gasolina al precio del Ecuador y no al precio de Venezuela? Creo que contestamos eso la semana pasada. La respuesta es porque no son tontos. Claro. Esa es la respuesta central. Porque, ¿por qué lo van a vender barato si lo pueden vender caro? Al precio que está fijado, básicamente. Sí, al precio oficial en el Ecuador. Que es bastante más alto del que se vende fijado también en Venezuela. Exactamente. Entonces, por eso es que las estaciones de PDVSA en el Ecuador tienen un precio muy distinto que las estaciones de PDVSA en Venezuela, donde no cuesta la gasolina, y casi no costaba la gasolina. Sí. Pero bueno, vamos entonces al tema de la semana. Y el tema de la semana es la productividad. Y creo que trajimos un invitado, no sé si lo trajimos, pero vino a acompañarnos. Le invitamos. Le invitamos y aceptó para que hablar sobre la productividad. Y no es la primera vez que tocamos el tema de productividad. No, y al final vamos un poco a la definición. Productividad es la relación que hay entre lo producido y los recursos que pones para producir. Correcto. Básicamente, si yo pongo $1.000.000 para producir 1.000.000 de zapatos, me estoy inventando, hay una relación entre los dólares invertidos y los zapatos producidos. En algún programa anterior, hace algún tiempo hablamos, ¿te acuerdas de la producción de rosas y los bunches de rosas? Las bonchadoras. Las bonchadoras, que eran estas señoras o señores, personas que envuelven estos paquetes de rosas. Correcto. Y estamos hablando de cuántos paquetes de rosa puede ser una persona por hora. Esa es la productividad de la persona. Básicamente el producto se mide en Tú mides paquetes de rosas. Paquetes de rosas versus número de personas empleadas. Exactamente. Entonces, y ahí había una historia pues de un señor, un florícola que nos decía que tenía una bonchadora era estrella, sí. que era maravillosa y que le hacía, no me acuerdo, pero algo así como 200 bonches en la hora, alguna cosa así. Alguna cosa impresionante. Y que claro, a esa podía pagarle el doble o el triple que a los otros que le hacían la mitad o la tercera parte o la cuarta parte de bonches de rosas por hora. Entonces tú dices que la paga está asociada a qué tan productiva es la persona. A eso vamos a llegar al final, porque al final... O debería estar ligada, dices tú. Al final, tú le puedes pagar a un empleado en función de qué, de los ingresos que te genere, ¿no? Entonces tú contratas a una persona y esa persona va a producir más en tu empresa y eso va a generarle más ingresos a tu empresa. Esta persona va a agregar valor. Exactamente. Si esa persona te agrega $100, pues podrías pagarle hasta $100. Si esa persona te agrega $10.000, podrías pagarle hasta $10.000. Correcto. Le pagarás algún punto entre 0 y 10.000 o entre 0 y 100. Pero obviamente el tope está en cuánto te aporta. Correcto. Si una persona no te aporta valor a tu empresa, si no te permite crear riqueza, aumentar la producción, simplemente no le contratas. Y una persona que te aumenta $400 al mes de riqueza generada y que al mismo tiempo te cuesta 370, que es el salario básico, pues posiblemente sí le contrates, porque te va a aumentar 400 costándote 380. Eso es la productividad de la persona, la productividad del empleado. Y ese es el concepto que hoy día queremos dedicarnos a explicar. Entonces, productividad, ¿cuánto produce una persona? O sea, ¿cuánto produce, no una persona, un recurso productivo? Puede ser una persona, una máquina, una hectárea de tierra. O sea, factores de producción. Factores de producción. ¿Cuánto te produce un factor de producción? Y claro, tú puedes pagar por ese factor en relación a lo que te produce. Si una máquina te va a producir $1.000.000 al año, pues puedes comprar una máquina e ir pagando $1.000.000 al año. Y ahí va la discusión entre sustitución de factores, ¿no es cierto? También. O sea, sustitución entre trabajo y o si es que una hectárea de tierra te va a producir $1.000 al año, pues puedes arrendar la hectárea de tierra hasta en $1.000 al año. Entonces, esa es la relación que hay entre lo que puedes pagarle a un factor de producción, una persona, una máquina, la tierra, y cuánto te produce esa persona, esa máquina o esa tierra. Hay una relación muy cercana y obviamente los países donde la gente gana bien, hablamos hace un rato de Suiza, son países donde los empleados son muy productivos. Claro, Un suizo produce más que un keniano.
¿ya? Que no sé qué país es, sí, extremadamente pobre. Rumania. Bueno, ahora que está de moda, Ghana. Gana, sí. Porque ya se van ecuatorianos famosos a Claro, a sacar tomarse fotos fotos con con los elefantes. elefantes, sí. Exacto. Un ganaés, o como no sé cómo sea. ¿Ganeño? Bueno, un habitante de Ghana evidentemente produce Muy menos malo para los que un suizos, suizo. una vez más. Entonces, eso es un poco el concepto Un de ganador. un ganador. Un poco el concepto de productividad. Y obviamente, la industria, que es el área donde Mauricio está más activo, a la industria le interesa tener empleados productivos. ¿Le interesa? Evidentemente que sí. Pero hay que porque pagarles más. es que no importa el salario. El tema, el concepto es, mientras más rinde, puede ganar más. Ese debería ser el concepto. Y ahí el tema del salario no tiene mayor importancia, porque el tema es cuánto logra producir una persona en un determinado número de horas, ¿no es cierto? Y ahí tenemos ya una desventaja importante en el tema de productividad con respecto a los dos vecinos. Colombia y Que Perú. no se olviden que aquí trabajamos 40 horas y los dos vecinos trabajan 48. O sea, eso quiere decir que un ecuatoriano tiene que ser en iguales condiciones 20% más productivo para igualarse a los dos Y países. solamente en términos de horas, ¿no? Solo en el término de horas, por eso quería mencionar el término de horas. Para que la gente tenga un poquito clara, y para eso el tema del programa exitoso que ustedes tienen, En media hora Usted- contamos un montón de chistes malos. Somos súper productivos de chistes malos. mire, la diferencia de contratar por obra cierta y la diferencia de contratar por productividad. Por ejemplo, uno quiere pintar la casa y dice, yo te voy a pagar, me voy a inventar una cifra, $7 del metro cuadrado o $4 del metro cuadrado. Y los metros cuadrados, la velocidad que tú emplees en la pintada de la casa es lo que tú te vas a ganar por el tiempo en que haces. Y traten de contratar por obra cierta es, yo le voy a cobrar $500 por la pintada o $600 por la pintada de la casa. Y hagan la comparación, cuánto tiempo se demora el de obra cierta y cuánto tiempo se demora el que le contrato por hora, es decir, por obra, por metro cuadrado. Y ahí está la diferencia. La persona sabe que tiene que, si es más productiva, tiene más tiempo para ir a otra obra. Puede poner. Eso es, ahí está clarísimo el mensaje de decir, si yo tengo trabajadores que me están produciendo por una labor X y tengo otro que produce por esa misma labor Y, o sea, más, la persona que debería ganar más es la que produce más, pero desgraciadamente no es el caso en el Ecuador. Vamos a profundizar eso al volverle esta corta pausa. Ya volvemos. Los explicadores. Para presentarnos, clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. Amigos, volvemos acá, clarito está. Un programa altamente productivo. No se conoce ningún programa que en 30 minutos haga tantos chistes malos. Eso refleja la productividad, o sea, O sea, no sé si es muy útil. Creo que deberíamos tener otra medida, López. O sea, no agregamos mucho valor, claramente. bueno, pero si medimos productividad, chistes bien. malos por minuto, estamos en los niveles más altos. Entonces deberíamos cambiar de programa y dedicarnos a la comedia. No, porque ahí nos iría mal. Pero bueno, o al menos digamos que somos buenos haciendo símiles económicos. Exacto. O sea, estamos comparando los chistes por los minutos de tiempo, etcétera. Y Eso es, que nos acompaña Mauricio Pinto el día de hoy. sí, y a Mauricio le invitamos a hablar de productividad. Estamos indirectamente hablando de nuestra productividad, muy entre comillas, de chistes por hora. Exacto. Ya, yo sé que no es algo de lo que deberíamos enorgullecernos, Pero es una buena medida pero es una medida de productividad. de lo que hacemos. Entonces, bueno, mientras más productivo es un empleado, mucho más le conviene al empresario contratarle y le puede pagar mucho más si es que es más productivo. Pero ya lo que dijo Mauricio que me gustó, que no solamente desde el punto de vista del empresario, sino del mismo trabajador. O Definitivamente. sea, el trabajador que es más productivo libera tiempo para mejorar sus ingresos. O dedicarle al ocio, por último. Dedicar a actividades que le aporten valor al trabajador. Entonces, la productividad es importante para todos, ¿no?
Evidentemente, porque el tema, y eso se conecta también con la competitividad, ¿no es cierto? Mientras más productivo uno es, puede tener menores precios y ser más competitivo en el mercado. Porque básicamente hay una reducción de costos, Porque digamos. hay una reducción de costos, ¿no es cierto? Ahora, la productividad hay que entenderla bien desde el punto de vista también que la productividad siempre va a tener un efecto de desempleo. Siempre. O sea, tengo un empleado más productivo, con ese me quedo, y al otro, al menos productivo, le digo muchas gracias. Exactamente. Cuando las economías no crecen, hacer programas de productividad al principio van a generar desempleo. Esto tenemos que estar muy claros, porque la productividad también se puede incrementar en una empresa reemplazando tecnología con personas. Claramente. Es decir, No, al revés. poniendo Más máquinas, sacando teniendo menos gente. Pero evidentemente ese dolor hay que pasarlo, porque el país no puede seguir, un país no puede ser competitivo internacionalmente si no mejora su productividad. Ahora, la medida obvia para mejorar productividad es educar. Pero no creo que sea una cosa tan automática. Así yo aumento el gasto en educación y ya todo está solucionado. No. El problema, y ahí, y simplemente por experiencia, el tema es buscar dónde están los factores primarios del aumento de la productividad. El primero es la comprensión. Los sistemas nuestros educativos en su fase inicial no están dando una adecuación de comprensión. Es decir, si uno a un empleado le lleva una preparación, se topa con problemas de comprensión de lo que el preparador quiere hacerlo. Entonces, la primera cosa es mejorar la educación en la primera fase de lo que significa pasar de ser analfabeto a pasar de ser alfabeto, con una comprensión alta. Y ahí, la educación inicial. Y ahí el país todavía no ha entrado a medirse en el sistema PISA, donde realmente hay la medición real de lo que significa. Aquí hablamos ya alguna vez de cuán productivo es el gasto en educación inicial en relación al gasto en educación superior. Claro, tuvimos esta discusión sobre el retorno que se obtiene desde un punto de vista tanto personal como social del gasto en la educación inicial. ¿No? Yo te diría que ahora es más importante porque todo el conocimiento ya está en un teléfono. Claro. Y si la persona tiene comprensión, va a interesarse en todo lo que tiene de conocimiento en un teléfono a través de la información que hay a nivel mundial. La información no es el asunto. El asunto es entender la información que nos da. Exactamente. Y a eso un poco más, al cómo extraerle más a la información y ser más productivos, volvemos luego de una corta pausa, pero no se olvide. Grupo Promérica. Los explicadores. Para presentarnos, clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. Amigos, estamos aquí en Clarito está, Sebastián Olaez y Vicente Albornoz, este día con un huésped, con un invitado. Lo tenemos a Mauricio Pinto, empresario, ¿economista o ingeniero? Yo soy ingeniero. Ya, bueno, nadie es perfecto, ¿no? Lo dices por nosotros. Y últimamente la profesión ha caído un poco en desgracia por ciertos personajes. Sí, la profesión de economista ha caído bastante ya. Sí. Es verdad, ¿eh? Buen punto. Totalmente. ¿Podríamos seguirle un juicio dentro de los datos que tiene por destruir el buen nombre de la profesión? Los abogados también están en la fila. Pero bueno, vamos a otro tema mejor. Estábamos hablando con Mauricio Pinto sobre productividad. Productividad es cuánto produce cada factor de producción, cada máquina, cada persona, cada hectárea de tierra, etcétera. Cuánto permite producir. Y claro, la idea es tratar de obtener más producto por esa misma cantidad de recursos. Ya lo que decía Mauricio antes de irnos a la pausa es que eventualmente, cuando aumenta la productividad, se produce inicialmente una reducción en la cantidad del uso del factor, digamos. O sea, hay desempleo. Hay desempleo. Pero permite pagar más a los que siguen trabajando y los otros pueden buscar otro trabajo en otro lado y también lo ideal sería facilitar a que se vayan a sitios donde sean productivos. Pero, ok, tenemos un tema de educación. No se olviden del crecimiento, porque si uno es más competitivo a nivel internacional, puede crecer más rápido. Entonces, no solamente es el tema de... Hay que verlo un poquito más a mediano plazo, decir, sí, el inicial voy a tener menos empleados, más productivos, pero me va a permitir ser más competitivo y me va a permitir crecer en mercados no tradicionales de los que tenía yo anteriormente. Y demos por 200ava vez el dato que hemos dado aquí. La economía ecuatoriana, si algún día quiere crecer, tiene que pensar en crecer hacia afuera. Sí.
El Ecuador, el PIB del Ecuador es básicamente 1/1000 del PIB del mundo. Lo cual podría entristecernos y podríamos escribir una música andina muy triste y cantar una canción triste, o alegrarnos de que fuera de nuestro país hay unos mercados enormes esperando nuestra producción, 999 veces más grandes que nosotros los mercados que están afuera. Entonces, si queremos crecer, hay que crecer hacia afuera. Ok, ya lo hemos dicho varias veces. Habíamos dicho el tema de educación y la segunda cosa que es muy importante entender es el tema del tamaño. Desgraciadamente, las empresas más pequeñas y los informales tienden a ser menos productivos que las empresas formales. Bueno, y por eso gana poco. Y por eso ganan poco, por eso es que uno se acerca a un artesano que le haga un mueble y le da un precio y dice, oye, pero eso vale muchísimo dinero. Dice, yo me he sacado el aire 2 semanas o 3 semanas haciendo el mueble. Entonces, el problema es de productividad, porque no tiene la metodología, porque no tiene las herramientas, porque no tiene el tamaño, porque no tiene la velocidad con que pueda fabricar los muebles. Entonces, pensar que un país se puede desarrollar a través de las microempresas, yo creo que es un error. Claro, esta obsesión con la economía popular y solidaria. Tenemos esta superintendencia de Sí, eso. yo sé. Yo creo que no habría que descuidarla, pero no es el foco, no es el foco. Y hay un tema de encadenamientos productivos. La escala es importante, Sí. y la escala de las empresas más productivas va a jalar a esta economía popular y solidaria, necesariamente. Y el ejemplo está en las ensambladoras. No tengo nada contra las ensambladoras en el Ecuador, pero no pueden llegar a tener la productividad que tienen las fábricas nuevas de automóviles, donde los robots son los que ensamblan los automóviles. Claro. Por eso es que los autos afuera son más baratos que acá. Evidentemente. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Y hablando, por ejemplo, de preparación de los obreros, uno se pregunta, dice, a ver, ¿por qué Alemania es el país donde se producen los mejores autos y sigue produciendo a pesar de los costos enormes que tiene el salario? Porque los trabajadores ya no tienen educación básica. O sea, básicamente, el trabajador alemán que ensambla algún auto marca alemana gana 5.000 euros, pero produce mucho más de 5.000 euros. Su aporte a la producción en creación de autos es mucho más de 5.000 euros. Mira, en ese Se ejemplo justifica. ya no hay soldadores. No, La suelda la hace una máquina. Claro. Hay tecnólogos que saben manejar esas máquinas y controlar esas máquinas. Y ese tecnólogo evidentemente va a ganar mucho más, porque es más productivo. porque es más productivo. En realidad, si es que el Ecuador no logra aumentar su productividad, si no logramos que cada ecuatoriano sea más productivo, sea capaz de producir más, si no logramos que cada dólar invertido en el Ecuador sea capaz de producir más, nunca vamos a acabar creciendo. Ese es el gran reto a largo plazo de este país. Pero hay salidas, ¿no es cierto? Como lo hemos dicho aquí, es en temas, reforcemos el tema de la educación. O sea, hay recursos, se ponen recursos en educación que sea una educación de mejor calidad y orientada. Enfocada, no. O sea, a tener personas que produzcan y que entienden. Y que entiendan que producir es bueno. Por eso yo quiero insistir en lo que queda del tiempo, el tema de la educación no tiene que ser de conocimiento, sino de entendimiento. Ahí viene el salto grande que tenemos que hacer, porque es la era del conocimiento, no, es la era de buscar las oportunidades a través del entendimiento, porque la autoeducación hoy en día es una cosa que es absolutamente normal. Obvio. Pero si no tiene el entendimiento, no le puede pedir uno a una persona que no entiende que se autoeduque. Entendimiento, disciplina, maneras de educarse, etcétera, etcétera. Bueno, con eso, desgraciadamente, llegamos al final de este programa. Se nos hizo Ojalá cortísimo. Mauricio nos quiera volver a acompañar otra vez. Cordialmente invitado a que algún rato vuelva Mauricio. Podemos hablar de muchos otros temas. Sí. Muchas gracias amigos, muchas gracias Sebastián, muchas gracias Mauricio. Volvemos la próxima semana. Que estén bien, hasta luego. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores.